Doctora, ¿podría explicarle a nuestra audiencia de qué nos va a hablar en esta ocasión? Claro, hoy hablaremos de cómo el organismo puede responder a los cambios de su ambiente, algo que necesita regular con frecuencia y simultáneamente muchos genes no relacionados entre sí. Wow, un tema muy sonado en la actualidad. Doctor Oscar, ¿cómo es posible que un organismo regule muchos genes que no están relacionados entre sí? Esto es posible porque existe una serie de mecanismos reguladores que responden a señales ambientales, regulando la expresión de muchos genes diferentes que son conocidos como sistemas de control global. Doctora, ¿cómo surge el querer estudiar estos sistemas de control global? ¿Podemos partir de un ejemplo en particular? Claro, Landra, verás, nosotros no habíamos tenido aún en cuenta la posibilidad de que las bacterias pudieran encontrarse con varias fuentes diferentes de carbono. Por ejemplo, Escherichia coli puede utilizar muchos azúcares diferentes. ¿Las células de coli los utilizan simultáneamente o solo uno cada vez? La glucosa siempre se utiliza en primer lugar porque E. coli crece más rápidamente con glucosa que con cualquier otra fuente de carbono. Ok, entonces la glucosa va primero, pero si coli tiene más fuentes de carbono, ¿cómo funciona esta represión, doctor Oscar? Es algo muy interesante, se le conoce como la represión por catabolito. Este es un mecanismo de control global que controla el uso de las fuentes de carbono, se presente más de un azúcar. Wow, qué sistema tan fascinante es la represión por catabolito que asegura que el organismo utilice en primer lugar la mejor fuente de carbono. Doctor Ayud, ¿por qué la represión por catabolito es llamada un control global? Muy buena pregunta. En E. coli y otros organismos para que los que la glucosa es la mejor fuente de energía, la represión por catabolito impide la expresión de la mayoría de los otros operones catabólicos, mientras que la glucosa esté presente. Esto es importante porque el proceso afecta a docenas de operones catabólicos, incluidos los de la lactosa, la maltosa y la mayoría de otras fuentes de carbono y energía usadas normalmente por E. coli. Tenemos una llamada de nuestro público. Diana Suárez nos dice, hasta ahora se han mencionado muchas ventajas, pero ¿cuál sería una de las consecuencias de la represión por catabolito? Diana, excelente pregunta. Una consecuencia de la represión por catabolito es que puede conducir a dos fases de crecimiento exponencial. Una situación llamada crecimiento diáxico. El crecimiento se detiene cuando la mejor fuente de carbono se agota, pero tras un periodo de latencia, el crecimiento se reanuda con la otra fuente de energía. Muchas gracias por la respuesta, doctor Oscar. Doctora Dud, ondeando más en este sistema de represión, ¿por qué se llama así? Es una pregunta muy común y es que a pesar de su nombre, la represión por catabolito se basa en una proteína activadora y es en realidad una forma de control positivo. La proteína activadora se llama proteína receptora del AMP cíclico, por sus siglas CRP. Dicho esto, doctor Oscar, ¿nos puede platicar más sobre el AMP cíclico? Claro, verán, el AMP cíclico es una molécula fundamental en muchos sistemas de control metabólico, tanto en los procariotas como en eucariotas. Como deriva de un precursor de un ácido nucleico, es un nucleótido regulador. ¿Y cómo es que se sintetiza este nucleótido regulador? El AMP cíclico se sintetiza a partir de ATP mediante una enzima llamada adenilato ciclasa. No obstante, la glucosa inhibe la síntesis de AMP cíclico y también estimula su transporte al exterior de la célula. Cuando la glucosa entra en la célula, el nivel de AMP cíclico disminuye, la proteína SRP no puede unirse al DNA y la RNA polimerasa es incapaz de unirse a los promotores de los operones sujetos a la represión por catabolito. Doctora Yud, entonces la represión por catabolito es en realidad un resultado indirecto de la presencia de una fuente de energía mejor, como la glucosa. Así es, la causa directa de la represión por catabolito es un nivel bajo de AMP cíclico. Me gustaría retomar ahora el operón LAC, ya considerando la represión por catabolito. ¿Cuáles serían los requisitos para que se transcriban los genes LAC? El primer requisito es el nivel de AMP cíclico. Este debe serlo bastante alto para que la proteína CRP se una al centro de unión de CRP. Y el segundo es que la lactosa u otro inductor apropiado debe estar presente de manera que el receptor de lactosa no bloquee la transcripción uniéndose al operador. ¿Qué es lo que sucede si se cumplen estas condiciones? Y si se cumplen estas dos condiciones, la célula recibe la señal de que no hay glucosa y si hay lactosa. Entonces, solo entonces empieza la transcripción del operón LAC. Increíble, y así concluye nuestro podcast sobre el tema.